El pasaje de hoy está en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y el tema es la condición desde donde Dios nos rescató. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué bueno que Dios nos sacó de ahí. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Gracias, Señor, por recordarnos quiénes somos y de dónde tú nos sacaste. Gracias por Jesucristo, tu mejor regalo, y gracias por rescatarnos de tan vacía manera de vivir. Bendícenos, oh Señor, y háblanos en el corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La alegoría de la caverna de Platón es una de las ilustraciones más famosas que utilizó este famoso filósofo de Grecia para indicar cómo nos llega el conocimiento. Y decía Platón, imagina que hay un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados por manos, cabeza y todo, no pueden virarse a ningún lado. Y desde que están chiquitos están en esas cadenas, es dentro de esa caverna, dentro de esa cueva, y lo único que ven es oscuridad. Pero además de eso, un fuego por atrás, hay un muro, ilumina al otro lado del muro, y los prisioneros solo ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro, los cuales son manipuladas por otras personas que pasan por detrás. Así que los prisioneros están detrás y ellos ven sombras nada más. Así que posiblemente vean un caballo pasar y lo que ven es la sombra del caballo. Y ellos piensan que como han crecido durante todo ese tiempo viendo esas sombras, eso es lo que hay en la realidad y que es lo que de verdad existe. Entonces, los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real, es lo que existe realmente, sin darse cuenta de que son solo las apariencias de las sombras en esos objetos. Pero ocurre que uno de los prisioneros consigue librarse de sus cadenas y comienza a subir por la gruta o la cueva. Este observa la luz del fuego más allá del muro y el resplandor le ciega y trata de acostumbrar sus ojos, pero después, poco a poco, se va dando cuenta que al salir de ese lugar se acostumbra a la luz del fuego y avanza. Y cuando sale al mundo exterior, él observa primero los reflejos y sombras de las cosas y las personas. Pero él se dice, oh, pero no era así. El hombre aquí razona y luego las ve directamente. Oh, pero eso era el caballo de verdad, no era la sombra esa, no era lo que yo estaba viendo. Entonces, finalmente el hombre observa las estrellas, la luna y el sol. Y el hombre razona y dice, oh, pero este es de verdad el mundo exterior y como un mundo superior. Y entonces él dice, pero así no fue que se criaron ni yo ni mis amigos. Déjame volver a donde ellos. Déjame ir a decirles cómo es de verdad el mundo, que no es así como ellos se lo están imaginando. Y cuando llega el hombre y llega al lugar, regresa para compartir eso con los prisioneros de la caverna,
y siente que debe ayudarles a ascender a ese mundo real. Y cuando regresa a la caverna con los otros prisioneros, el hombre no puede ver bien al principio porque está todo tan oscuro que él necesita acostumbrar sus ojos a la oscuridad donde se encuentran. Entonces los hombres prisioneros piensan que el viaje le ha dañado el cerebro. Espérate, pero este es lo que tiene el dañado el cerebro, y no desean ir con él hacia afuera. Estos prisioneros harían lo posible por evitar salir hacia allá, llegando inclusive, oh no, pero este es un loco, mire cómo está dando vueltas, como golpeando de un lugar a otro. Ese tipo no sabe bien dónde está. Lo que vamos a hacer es que inclusive, para que no nos quiera hacer esas cosas, vamos a matarlo inclusive, para que no intente liberarnos. Termina la cita. Esa simbología, la alegoría de la cueva, donde las sombras es solo oscuridad y que las personas piensan que es lo real, no siendo lo real, esa es la condición, o era la condición nuestra sin Cristo. Esa era la condición nuestra en este mundo caminando, donde en la oscuridad pensábamos que es todo lo que es, y no era realmente, sino la verdad era lo que representaba Cristo y el Evangelio, la luz del mundo. Así que Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, nos indica la condición en la cual nosotros estábamos y que Dios nos rescató, y la condición que estás tú si no conoces a Cristo, aún siendo hijo de cristiano, aún siendo familiar nuestro, aún que tú hayas escuchado muchas veces el Evangelio. Si tú no has ido hacia Jesucristo, tú estás como los que estaban dentro de esa cueva con las sombras, pensando que esa es la realidad. La carta a los Efesios fue escrita desde la prisión en Roma por el apóstol Pablo en algún momento entre el 60 al 62 después de Cristo. Y por lo tanto, frecuentemente se hace referencia a ella como las epístolas o las cartas de la prisión. Entonces, en medio de esa, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón, fueron escritas por Pablo. Quizás sobre cualquier otra cosa, esta es una carta de aliento y amonestación escrita para recordarle a los creyentes de sus invaluables bendiciones en Jesucristo. Y no solo para estar agradecido por esas bendiciones, sino también para vivir de una manera digna de esas bendiciones que recibieron. ¿Y cuáles son unas de las maneras que utiliza? Es mostrar el contraste de la antigua condición de los efesios y la nuestra, y el regalo de Dios en Jesucristo. Eso es lo que vamos a intentar hablar en este capítulo. Vamos a dar 5 detalles por medio del cual era la condición de nosotros antes de Cristo y la condición tuya si estás aquí sin Jesucristo. ¿Cuál era nuestra condición? ¿De dónde Dios nos sacó? ¿Cómo fue que Dios nos sacó de esa gruta, de esa cueva, donde solamente veíamos sombras, donde solamente había oscuridad, donde solamente pensábamos que era lo normal, y no siendo así, sino que Dios nos sacó y en su misericordia y su amor? Peor que los de esa alegoría de la cueva, nosotros nos encontrábamos. En primer lugar, ¿cuál fue nuestra condición? Nuestra condición primera, dice el capítulo 2, versículo 1, que eran muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Dice el versículo 1, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En la Biblia textual se enfatiza: en cuanto a ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra real condición. Y esa es la condición que mejor te describe si estás aquí sin Cristo. ¿Por qué te aburren los mensajes del Evangelio? ¿Por qué te duermes en los momentos de oración? ¿Por qué no te atraen las cosas en serio de Dios y de su palabra?
porque eres un cadáver espiritual. Así es lo que la Biblia te define. A esa condición los teólogos le llaman incapacidad total o total depravación. Esa es la condición como muertos, que aquí significa no la muerte física, sino la muerte espiritual en cuanto a la capacidad de responder a Dios. Así como un cadáver no responde por más que le demos choques eléctricos y le pellizquemos y lo cortemos y le hagamos toda una serie de cosas, el cadáver es cadáver y no va a reaccionar ante esas formas porque está muerta. Asimismo, una persona espiritualmente muerta en sus delitos y pecados no va a reaccionar con los choques eléctricos que tu mamá quiera ponerle, que tu papá quiera ponerle. No va a reaccionar fuera de la gracia de Dios. No van a servir tus boches, tus amonestaciones, todo lo que tú quieras hacer cuando esa persona es un cadáver espiritual. Esa tendencia al pecado heredada no quiere decir que los seres humanos son todos los malvados que podían ser. Una persona puede ser moralmente justa, intachablemente delante de la sociedad tranquila, pero esa persona es un cadáver espiritual. Piensa en tus primos, tus abuelos, tus tíos, tus amigos que están sin Cristo. Pueden tener cierta condición de amor, hasta mucha gracia común, pero de todas maneras son cadáveres espirituales y así tú debes verlos. Esta tendencia es que la muerte espiritual se refiere a un estado de rebeldía en el cual el rebelde se ha separado de la única fuente de vida y está bajo condenación. Como describe Hendriksen, éramos los que somos cristianos y tú, hijo mío, si estás sin Cristo, con una manera como lo presenta, con delitos, que quiere decir desviaciones de la senda recta. Eso es lo que quiere decir delitos. Estaban muertos en delitos, desviaciones de la senda recta y angosta por un lado. Y pecados que son inclinaciones, pensamientos, palabras y obras que no dan en el blanco. Es decir, que no glorifican a Dios. Por un lado, había desviaciones de la senda recta y otra, así como cuando tiramos hacia el blanco tirando con una flecha y no llega ni alcanza ni da en el blanco para nada. Así mismo es lo que pasaba como nosotros. Todas las cosas que hacíamos no daban en el blanco. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a jugar dardos. Con los dardos había una manera donde usted ponía un blanco y usted cogía con el dardo y trataba de darlo al centro de la diana. La mayoría de nosotros, cuando comenzaba a tirarlo, lo que hacía era que llegaba lejísimo, ni siquiera llegaba al blanco. Y así mismo es cuando la Biblia está hablando de que nosotros estamos en delitos, desviaciones y pecados, inclinaciones en pensamientos, palabras y obras que no dan al blanco. Pero eso quiere decir que esa era la condición total de toda persona que no ha nacido de nuevo, de toda persona, niño, grande, toda persona que haga cualquier cosa no le llega al blanco. Es decir que, por ejemplo, cuando había una pizca de deseo tuya de venir a la iglesia, inmediatamente se deslizaba el pensamiento a que allá hay batería y hay otros instrumentos, o hay un coro, o un grupo bien, un coro, o cosas por el estilo. Todo menos en buscar a Dios. Eso es lo que pasaba. Las intenciones eran desviadas del propósito real de glorificar a Dios, de gozar de Él por siempre, de buscarlo a Él por Él mismo. Y eso era
vivíamos, y esa era la actividad de vivir en delitos y pecados. Es decir, todo menos buscar a Dios. Desviaciones de la senda recta y angosta. Además, muertos en pecados, con inclinaciones, con pensamientos, con palabras ofensivas hacia Dios. Para este grupo de personas, y a todos nos pasó, resultaba o resulta un disfrute ver series de Netflix u otra actividad con chistes de doble sentido, deseos morbosos, palabras descompuestas que reflejan la abundancia del corazón. ¡Ay! ¿Cuánto gozamos eso? Despertico. Pero desde que entramos a un culto de oración o una prédica en el culto, yo no sé, automáticamente nos entra un sopor, un sueño, un mirar por la ventana y distraernos. ¿Qué cadáver éramos nosotros? ¿Cuánta podredumbre tiene ese mundo con olor a pescado muerto? Esa era la primera condición que nos reflejaba. Muertos en delitos, desviaciones, y en pecados, inclinaciones totalmente contrarias a Dios. Pero además, en segundo lugar, teníamos un estilo de vida rebelde, de arrastre, corriente e influencia mundana. Teníamos un estilo de vida rebelde, de arrastre, de influencia mundana. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis, enfatizo eso, que es caminar habitualmente, siguiendo la corriente de este mundo. Esa era la segunda condición de nosotros, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme o amoldados a la corriente de este mundo. La palabra anduvisteis en el original significa un comportamiento, un hábito, una costumbre de caminar y pasear en un camino. No es lo mismo que yo salga y dé 3 pasos fuera de mi casa hasta mirar afuera y volver ahí yo no estoy andando, según la Biblia. Ahora, si yo de ahí me voy hacia el colegio, hacia la universidad, hacia algún tipo de lugar, o voy hacia el colmado o algo, yo estoy andando porque estoy en un lugar habitual, algún lugar de hábito. Y así mismo es lo que nosotros nos encontrábamos. Se refiere a una conducta moral habitual de ellos y de personas, como diríamos hoy en día, un estilo de vida en cuyo ambiente nos desenvolvíamos libremente, sintiéndonos perfectamente cómodos, conduciéndonos en completa armonía con el espíritu de la época que caracteriza a una humanidad alienada, alejada completamente de la vida de Dios. Como parte de la doctrina calvinista de total depravación, que es parte de lo que cree nuestra iglesia, o incapacidad total, decimos como Wayne Grudem, no solo somos pecadores que carecemos de todo bien espiritual en nosotros, sino que también carecemos de la capacidad de agradar a Dios y la posibilidad de acercarnos a Dios por nosotros mismos. Pablo dice que los que viven según esa naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, como dice Romanos 8:8. No pueden. Es que, como dice alguien aquí, como borregos, como alguien los describió, como peces muertos que no se oponen, que flotan llevados por la corriente del río, así éramos tú y yo. Oh, qué triste. Así el Evangelio te describe también a ti, amigo, hijo de cristiano, que estás sin Cristo hoy, sin posibilidad real de cambiar el curso de la vida, aparte de la gracia de Dios. Por ejemplo, cada fin de semana, obligatoriamente,
Acudimos a los templos de hoy, Megacentro, Acrópolis, Agora Mall, y así sucesivamente. No podemos dejar sin hacer eso cada fin de semana, porque estamos en eso, habituados. Acudimos a esos templos como borregos. ¿Usted ha visto los peces muertos cuando siguen la corriente? Son los vivos que van contra la corriente. Los peces muertos siguen así mismito el curso que le lleve la corriente. Y nosotros, muchos, para no hacer mal, ni quedar mal de feo delante de nuestros amigos, ni hacer el ridículo, ni para que nos avergüencen, ni nada, seguimos y seguimos esa misma corriente. Como la hermana Miriam Montero puso en Facebook, en su cuenta, la vida de J-Lo, de quita uno y pon otro. Quita a Alex y pon a Ben Affleck. Y hay que ser, como dice ese comentario, hay que ser sumamente ciego para creer que ella es feliz. Ni la fama, ni el dinero, ni la influencia puede llenar, ni ha llenado el gran vacío, ni el dolor que ella tiene. Y qué triste, esa es la condición que teníamos tú y yo antes sin Cristo. Pero es triste que hijos de cristianos y personas que escuchan que tú estés en esa misma condición. Así que eran dos condiciones: muertos en delitos y pecados y habituados en una corriente de pecado. En tercer lugar, éramos títeres de Satanás. La parte 2b dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 2.2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, con el molde de él, el espíritu que ahora opera u obra en los hijos de desobediencia. Este príncipe que está hablando de Satanás controla como marionetas a sus súbditos. Y si estás sin Cristo, eres una persona controlada, influenciada por él. Este pasaje, en conjunción con otros, enseña claramente que Dios ha permitido, dice Hendrickson, habitar en las regiones supramundanas a huestes sin número, y que en los dominios más bajos los servidores de Satanás se hayan empeñados en sus destructivas misiones. Groshai está en lo cierto cuando en sus comentarios acerca de este pasaje declara que de acuerdo al Nuevo Testamento, la atmósfera está habitada por espíritus, incluyendo espíritus malignos, que ejercen malévola influencia sobre la humanidad. Y tú que pensabas que estabas viviendo como Frank Sinatra a mi manera, y Satanás muerto de risa, en lo que piensas que tú eres original, o eres por pensar diferente de tus padres y cristianos, ¿tú sabes lo que está haciendo? Como los millones de cegados que aparece en 2 de Corintios 4, 3 y 4. 2 de Corintios 4, 3 y 4 es que describe realmente cómo eres tú. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto o tapado, en los cuales el Dios de este siglo, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les ilumine, les tapó, les puso una venda. Esa es la idea. Satanás muerto de risa, y aquellas personas que vieron el evangelio, aquellas personas que vieron a sus padres en el evangelio, aquellas personas que vieron el ambiente cristiano, ya sea por un mal testimonio de los padres, ya sea por querer ser originales, al estar cegados por Satanás, entonces
quisieron buscar su propia manera, creyendo que eran originales, cuando lo que eran sencillamente eran títeres del titiritero mayor y estafador de toda la historia, Satanás. Como un teólogo, si no hubiese un demonio que me tentara, ni un mundo que me atrajera, de todas maneras, hay todavía demasiada maldad en mi ser que me inclinaría a pecar, como sigue en la cuarta condición. Si no hubiese un demonio que me tentara, si no hubiera un mundo que me atrajera, hay todavía demasiada maldad en mi ser que me inclinaría a pecar, como sigue en esta cuarta condición. La cuarta condición que describe en el versículo 3, la primera parte, es esclavos de nuestros deseos y pasiones contrarios a Dios. No solo éramos muertos, insensibles a todo bien espiritual, no solamente éramos borregos, peces muertos arrastrados por la corriente, no solamente éramos títeres de Satanás. Mire qué hermosa definición nos da a lo que nosotros éramos y a lo que estás tú siendo sin Cristo. Además de eso, éramos esclavos de nuestros deseos y pasiones contrarios a Dios. Dice el versículo 3a, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. ¿Y cómo era, Pablo? En los deseos de nuestra carne, la que está opuesta a Dios, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hendrickson comenta, la idea central es que tanto el gentil, sumido en la inmoralidad, como el judío, que piensa poder salvarse por la obediencia a la ley de Moisés, andan en la concupiscencia, los deseos malsanos de la carne, de esa voluntad opuesta a Dios. Cuando la Biblia habla en este contexto carne, no se está refiriendo al cuerpo humano, se está refiriendo a la naturaleza de nosotros que está opuesta a Dios y que se alía al cuerpo o a cualquier otra cosa, nuestro espíritu, para hacer lo que a Él no le agrada. Así que en medio de esos, hace cualquier cosa fuera de Cristo en que uno base su esperanza para la felicidad o la salvación. En cuanto a deseos, en el caso presente no puede ser otra cosa que anhelos injustos que pertenecen a y son engendrados por la carne. Para el judío incluía vivir a las obras en mérito, para que me vieran, para que me allantara, para allantar. Para el gentil se refería a inmoralidad, idolatría, borrachera y en general la agresividad en sus variadas siniestras manifestaciones. Esa carne o naturaleza humana depravada engendra consecuentemente malos deseos. Esos a su vez, para conseguir sus objetivos, conducen a todo tipo de razonamientos hostiles, a planes egoístas e inmorales y a reflexiones que finalmente concluyen en obras malvadas. Como dice 2 de Timoteo 3:13, lamentablemente eso es lo que define cómo nosotros somos. Busquen en tu Biblia 2 de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres, o sea, las malas personas, como tú y yo si no estamos en Cristo, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso se ve bien en la novela, engañando y siendo engañado. Así es que pensamos que es natural. Y como dice un autor, este es un asunto que demanda atención, puesto que muestra lo terrible que es la condición perdida del hombre. Un pecado engendra otro, el cual a su vez no solo da lugar aún a otro pecado, sino que se devuelve, por decirlo así, y reacciona sobre el que lo engendró, añadiendo así al último vida y eficacia para la maldad. Oye, ¿cómo era nuestra condición? Decíamos, para malo, malo y medio. Y tirábamos otra cosa y peor.
y otro nos miraba nos cortaba los ojos, y con ese mismo cortar de ojos nosotros le tirábamos un chisme, le hacíamos una serie de cosas, lo picábamos con la otra gente y le buscábamos hacerle la maldad. Eso éramos tú y yo. Y eso somos todas aquellas personas que no quieren a Cristo. ¿Y cuántos se han vuelto expertos en mentir? Desde Adán siempre decimos que la culpa es la otra persona. Él me hizo. Cuando nosotros deberíamos decir, fui yo y fue mi pecado, perdóname, Señor. Como muchos dominicanos, nuestra cultura es del van, bulto, allante y movimiento. Hacemos mucho movimiento, haciendo pensar que estamos haciendo mucho trabajo en el puesto o lo que sea que no, cuando realmente no estamos haciendo nada. Éramos esclavos de pasiones. ¿No se ve eso en las novelas? Celos, envidia, como el pastor Elías estaba hablando esta mañana. Codicia. ¿Y por qué es que a fulano le llaman tanto la atención? Así como Saúl decimos nosotros. Por último, la quinta condición es objetos de la ira de Dios, como toda la humanidad. Versículos 3b. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo así? Como dice Hendrickson, hijos de ira es una manera de decir que está lleno de y objeto de la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Significa sujetos de la estable ira de Dios ahora y por todo el tiempo venidero, a menos que la maravillosa gracia de Dios intervenga aplastando el orgullo pecaminoso y la contumaz desobediencia, la que consiste en incredulidad. Termina la cita. Esa era tu condición, hermano. Esa era tu condición, mi hermana. Y esa es tu condición, a menos que corras hacia los pies de Cristo. Esa es la condición. Como dice Gruden, y óyelo bien, oye esta cita de Gruden: aun cuando estás durmiendo, un inconverso, aunque no esté cometiendo acciones pecaminosas, ni cultivando activamente actitudes pecaminosas, es un pecador a los ojos de Dios y todavía tiene una naturaleza de pecado que no se conforma a la ley moral de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios está sobre esa persona. Asombroso. Él está durmiendo, pero la ira de Dios está sobre él. Él está haciendo nada, tranquilo. Él está sentado, quizá comiendo, quizá descansando. Y la ira de Dios está sobre él. Está su misericordia y su gracia al darle comida, al darle descanso, al darle muchas otras cosas. Pero a la vez, es por eso el extraño, alguien escribió, el extraño sentimiento del amor de Dios es una vez de repulsa y de juicio encima de la persona, y a la vez una misericordia y un deseo de salvar en Jesucristo a los escogidos. Según Baum, la ira de Dios representa la hostilidad divina a todo lo que es malo. Éramos por naturaleza, que implica que esta sentencia divina se debe más a lo que tú y yo somos y no solamente a lo que uno hace como pecador. Las obras malas del pecado provienen de una condición natural del ser humano sin Cristo. Los pecados no hacen al pecador, el pecador hace pecado, malas obras. Así que esas 5 cositas lindas y no tan lindas que describen cómo éramos nosotros sin Cristo. Se parece como a una persona acabada de salir de esos baños de lodo que hacen los americanos en sus juegos y sus cosas. Todo lleno de lodo, pero esta vez lodo que hiede, como de esas cloacas y esas cosas. Que tú salgas de eso lleno y te quieras acercar delante de Dios.
Dios es puro, Dios es santo, Dios tiene misericordia, pero le hiede, aborrece con todo el dolor lo que tú representas con esa condición de pecado. Y de eso Dios nos sacó. Alabado sea su nombre. Si eres hijo de Dios, Dios te sacó de esa suciedad. Así que a manera de aplicación, uno, ¿qué debemos hacer? Con toda esa información que hemos recibido, con esas 5 condiciones que tenemos. En primer lugar, miremos otra vez ese chiquero de donde Dios nos sacó, para entonces tornarnos en alabanza. Tenemos que verlo. Dios siempre le dijo al pueblo, mira la obra de cantera de donde Dios te sacó, le dijo al pueblo de Israel. Mira cuál era tu condición cuando tú naciste, que la sangre estaba acabada de salir del campo y saliste con la placenta y todo, y yo te miré. Dios quiere que nos veamos de dónde nos sacó, para que nos demos cuenta y alabemos en misericordia su gran compasión por nosotros. Como dice MacArthur, Pablo les recuerda con seriedad la pecaminosidad y perdición totales de que fueron redimidos los creyentes. La palabra en delitos y pecados indica el dominio o la esfera en la que existen los pecadores no regenerados. No están muertos a causa de actos pecaminosos que hayan cometido, sino debido a su naturaleza pecaminosa. Todavía recuerdo tantos años, aproximadamente cerca de 40 años, cuando el Señor tuvo misericordia de mí. Desde el asiento trasero de una iglesia evangélica, no habiendo cometido pecados groseros como algunos quizás, estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en esa condición, con esas 5 cosas, aún no habiendo hecho nada, estando en una iglesia evangélica, cantando himnos, la condenación sobre mí de esas 5 condiciones estaban en el asiento trasero, sentado ahí, criticando lo que hacía el predicador, burlándome de las canciones o de lo que fuera, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, su gran amor con que nos amó, de ese chiquero, de esas 5 condiciones, que si hubiese muerto, y tú, hijo de cristiano, si te mueres en esa condición, irás a la mayor condenación del infierno por tus pecados, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si crees que por hacerle el favor a Dios de asistir al culto de oración y sentarte ahí, o de asistir a la iglesia, y ya con eso, porque me levanté a las 9 de la madrugada para venir al culto de la iglesia, Dios tiene que pagarme por ese favor que yo le he hecho. El gran favor. ¿Qué gran favor? Si tú tienes 5 condiciones que aquí dice la palabra de Dios, donde te encontrabas, y esas 5 condiciones apestan delante de la presencia de Dios. Pero si tú eres hermano en Cristo, si tú has sido salvado por la sangre de Cristo, al Dios salvarte de esa condición, mira de donde Dios te sacó, de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso. Cristiano, mira la basura de condición en que tú andabas para no volver a ella nunca más. Cristiano, hazlo como el peregrino, que cuando su carga se le cayó al pie de la cruz y le fue puesto el vestido de justicia de Dios, dio 3 saltos de gozo, chocando los pies, y se fue gozoso diciendo: bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito aquel que murió por mí. Gloria a su nombre. Eso hace, en segundo lugar,
que te postres en adoración y agradecimiento a la Trinidad. Mira ese chiquero de donde saliste, para que alabes la misericordia y la adoración y agradecimiento a la Trinidad. ¿No merece nuestro Dios que le adores por tan gran misericordia? Como dice el Valle de la Visión, debería ser esa la oración de gratitud en una salvación tan grande. Dios, creador y redentor, autor de todo lo que existe, fuente de toda bendición, yo te adoro por hacerme capaz de conocerte, por darme la razón y la consistencia, por llevarme a desearte. Yo te alabo por la revelación de ti mismo en el Evangelio, porque tu corazón es una morada de piedad, por tus pensamientos de paz hacia mí, por tu paciencia y amabilidad, por la inmensidad de tu misericordia. Tú has movido mi conciencia para saber cómo el culpable puede ser perdonado, el irreverente santificado, el pobre enriquecido, que yo pueda siempre estar entre aquellos que no solo te escuchan, sino que te conocen, que caminan gozosos en ti, que toman de ti en tu palabra y encuentran vida en ella. Oh Señor, guárdame siempre, anhelando esta salvación real en los consuelos y el gozo del Espíritu Santo, de gracias y bendiciones espirituales. Ayúdame a valorar mis deberes, así como mis privilegios, que yo pueda apreciar la sencillez y la piadosa sinceridad de carácter. Ayúdame a ser igual, tanto delante de ti como delante de los hombres. Ser religioso antes que profesar una religión, dejar el mundo antes de entrar en la iglesia, para establecer mis afectos en las cosas de arriba, rehuir las pasiones prohibidas y las vanidades, ser tanto alguien que dispensen como un participante de la gracia, estar preparado para soportar el mal, así como para hacer el bien. Oh Dios, hazme digno de tu llamamiento, que el nombre de Jesús sea glorificado en mí y yo en él. Amén, hermano, amén, hermana. Alabemos la Trinidad por tan gran salvación. 3. Decidamos negarnos cada día y tomar nuestra cruz. En vista de una gran salvación, debemos vivir a la altura de la vocación con que hemos sido llamados y no para pagar algo, sino para seguir a nuestro Señor en gratitud. Así como el pueblo de Israel, el esclavo que ya era libre, decía: yo quiero seguir aquí contigo, mi amo. Entonces el amo cogía delante de toda la gente y le horadaba el lóbulo de la oreja con algo caliente, para que quedara marcado para siempre que ese esclavo voluntariamente deseaba seguir siendo parte de su amo. Asimismo, dile al Señor: horádame la oreja, Señor, yo quiero seguir delante de ti para toda la vida, porque tú me has librado de tan gran esclavitud. Como dice Marcos 8:34 al 38, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Negarnos y tomar nuestra cruz de vergüenza y burla ante el mundo nunca será ni cerca a la que nuestro amado Salvador sufrió por nosotros. Y nunca va a ser menos que librarnos de aquella condición que nos encontrábamos. Así que decidamos negarnos cada día, tomar su cruz y seguirle. Hablemos a otros del glorioso Evangelio. 4. No importa si sufrimos por ello.
Cuando Pablo habló de seguir la corriente de este mundo, como dice MacArthur, ese orden del mundo que corresponde a valores, parámetros de la humanidad, quiere decir en 2 Corintios 10, 4 y 5 que Dios, que Satanás habían puesto y ese mundo habían hecho fortalezas, ladrillos de pensamientos contrarios a Dios, de LGBTI, de pensamientos de disfrute, pensamientos de todo tipo. Son fortalezas que tienen que ser destruidas en pensamiento, en lógica cristiana. ¿Y sabes qué es lo único que puede hacerlo? El glorioso evangelio de Jesucristo. Yo te pregunto a ti, cristiano, ¿dejarás que tus compañeros de estudio, de trabajo, tus familiares desciendan al infierno sin tú nunca advertirles? Y quién sabe si tus palabras serán lo último que recuerde esa persona de la invitación del Rey de Reyes. Y quién sabe si tus palabras será lo que la dinamita de Dios, el glorioso evangelio, utilice el Rey de Reyes para abrir el corazón por su espíritu y despertará a tus amigos y familiares que no conocen a Dios. Como dice Marcos 5:19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En el caso de mujeres con esposos que no conocen a Cristo, como dice 1 Pedro 3, es ganarlos sin palabra. Ya ellos han escuchado alguna forma del evangelio. Gánalos sin palabra por la conducta modesta, respetuosa de una mujer que sirve a Dios. Por último, amigo que nos visitas, hijo de cristiano, ¿no te das cuenta que con la presión de grupo, donde el que no esté haciendo lo mismo que los otros los miran como feos, ridículos, y que te están llevando como caña para el ingenio, como peces muertos por la corriente, como un titiritero a su muñeco, y que además tú tienes deseos, naciste con deseos contrarios a Dios, que te incapacitan desear ningún bien espiritual? Pero escucha la buena noticia. Si hay alguna pizca de deseo espiritual real, fue puesta en tu corazón por Dios Espíritu. Y si aún no deseas ir a Cristo, clama, di: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira la dureza de mi corazón. Cambia mi corazón de piedra en corazón de carne, para que ame tus mandamientos. Yo creo que viniste a esta tierra, viviste la vida que yo debía vivir y que moriste por los pecados que yo debía pagar, pero que resucitaste y estás a la diestra, a la derecha de la autoridad del Padre. Oh, Hijo de Dios, sálvame de esta condenación en la que voy de camino. Tu nombre significa Salvador, Jesús, Salvador. Sálvame de mis pecados como prometes, y yo te voy a seguir toda la vida. Hazlo así, pecador, y con la autoridad de la palabra te diré que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hazlo ahora y que Dios tenga misericordia de ti. Oremos. Oh Padre, qué bendición para nosotros fue el día que tú quitaste nuestras cadenas, abriste nuestros ojos y nos sacaste de esa cueva de sombras de oscuridad, de ese lodo cenagoso, de ese pozo de desesperación, de esa condición muerta que nos encontrábamos. Y tú que mandaste que de las tinieblas naciera la luz, cuando dijiste sea la luz, así mismo hiciste sea la luz en el corazón nuestro. ¿Cómo no tenemos nada con qué pagarte, Señor? De esa triste condición, muertos en pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Además, llenos de amoldados al príncipe de este mundo, como un títere de ese tiritero malvado. Oh Padre, también como
llenos de pensamientos, objetos de la ira tuya, y cómo aún nuestra respiración indicaba necesidad del juicio tuyo. Oh Padre, pero tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo. Pero cómo quisiéramos, Señor, que tuvieras esa misericordia con nuestros hijos y familiares. Ten misericordia de nuestros familiares, Señor. Despiértales con la luz del Evangelio. Nosotros quisiéramos que sea por lo que le prediquemos. Pero Padre, tú que salvas y utilizas diferentes tipos de mensajeros, envía mensajeros, Señor, para despertar de las tinieblas a tu luz admirable. Envía a quien hayas de enviar, Señor, para que salgan de ese camino que lleva a la destrucción y tomen el de la senda estrecha que lleva a la salvación. Te encomendamos esta semana, Señor, que esta semana no solo sea el de enredarnos en nuestras actividades, sino que sea la protección tuya, el cuidado tuyo y sobre todo el mostrar a aquellos que vendrán tu incomparable y gran bondad que nunca cesará. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacerlo así, a que sea paralelo a nuestra actividad de darte gloria con nuestras vocaciones, que sea de hablarles a otro del gran Salvador, que los va a rescatar de esas cuevas, cavernas de lodo cenagoso, y que los va a llevar a su luz admirable. Bendice, Señor, a tu pueblo durante esta semana, en el nombre de Jesús.